Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues son las 5 y nada, vamos a empezar con el taller de hoy, que como ya sabréis, hoy vamos a ver tema de microfonía Shure para guitarra y algunos consejos prácticos. Aunque estos talleres están enfocados un poco más al directo, sí que vamos a ver algunas cosas que también se pueden aplicar en estudio, ¿no? O que exclusivamente son para estudio, pero bueno, daros un poco de información para que veáis todas las diferentes opciones. Lo que os digo siempre, estos son, bueno, aquí no hay verdades absolutas y muchas cosas se pueden hacer de muchas maneras diferentes, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a contar pues la manera que yo creo que es más correcta y también maneras que he contrastado con otra gente y que suelen ser pues comunes, ¿no? Así que vamos a ir empezando y ya sabéis, al final haremos una tanda de preguntas y respuestas y de todas maneras si os surge cualquier duda o si alguna pregunta no da tiempo a responder, pues aquí tenéis el mail marketing@arpro.es y nos podéis escribir por ahí. Bueno, no me he presentado, soy Carle, pero creo que ya nos conoceremos, por lo menos virtualmente ya nos conocemos, ¿no? Así que, pues bueno, vamos a empezar. Se me oye bien y todo eso, ¿no? Cualquier cosa me vais diciendo. Pues, como os he dicho, hoy vamos a ver algunos aspectos de microfonía para guitarras, tanto acústicas como eléctricas. Y vamos a empezar con la toma de sonido de guitarras eléctricas, ¿no? Para empezar, pues tendremos que tener una serie de consideraciones iniciales, ¿no? Y aquí siempre es muy importante, sobre todo, tener el sonido que queremos. O sea, lo primero es que la guitarra ya nos suene que nos gusta, ¿no? Porque, por supuesto, pues tener en cuenta todo tipo de aspectos como las cuerdas de la guitarra, que esté afinada, evidentemente. Y otro tipo de aspectos como, bueno, el amplificador, etcétera, etcétera. Pedales, cableados, o sea, todo el tema. Parecen cosas muy obvias, pero sí que es verdad que a veces pensamos que después en mezcla se puede hacer milagro y si no tenemos una guitarra que nos suene bien del principio, después nos va a costar mucho más tiempo. Otra cosa que también creo que es interesante recalcar es que a veces, sobre todo si en el caso de grabaciones, estamos en un estudio pequeño, en casa, a veces nos puede funcionar mejor un ampli pequeño. Porque si tenemos un pequeño ampli de válvula, pues a veces nos interesa tirar bastante de máster y eso para que esas válvulas funcionen bien, ¿no? O sea, nos interesa a veces más tener un ampli pequeño y darle caña antes que tener un ampli muy grande que estamos ahí al mínimo y no estamos haciendo funcionar bien todo el sistema eléctrico. Entonces eso es importante. La siguiente cuestión sería seleccionar un tipo de micrófono que nos vaya bien pues con lo que queremos grabar. En el caso de las guitarras eléctricas, el más común suelen ser micrófonos dinámicos de bobina móvil, ¿no? Un estándar es el SM57, tanto en directos como en estudio, ¿no? Es como un clásico y que está siempre en cualquier concierto, en cualquier estudio. Son micrófonos, los de bobina móvil en general, dinámicos de bobina móvil, que es el que pertenece al SM57, pues que bueno, aguantan gran cantidad de presión sonora y nos da una respuesta de frecuencia bastante ideal para amplificadores. En el caso de utilizar condensador, normalmente se suelen utilizar más en estudio, se suelen utilizar de diafragma grande y un poco más alejado del cono, ¿no? Del amplificador, ya que son un poco más sensibles. Y bueno, los micrófonos de condensador nos van a dar una respuesta en frecuencia con mucho más brillante y más extendida en agudo. A veces es interesante si tenemos guitarras muy cañeras, pues utilizar algún tipo de atenuador que tenga el micro. Y sobre todo son bastante utilizados para sonidos limpios de guitarra. ¿Vale? Si queremos guitarras más sucias y tal, quizá un dinámico nos va a ir mejor que un condensador.
Pero bueno, ya os digo, estos son cosas generales y estándar. Hay quien puede pensar, no, pues a mí me gusta más una guitarra cañera con un condensador. Bueno, ya eso. Pero los estándares sería así. Y por otro lado tendríamos micrófonos dinámicos también de cinta. Micrófonos Ribbon, micrófonos de velocidad, tienen diferentes nombres. Y nos van a dar un sonido menos agresivo, ¿no? Nos van a dar un sonido más cálido y también se utilizan mucho en las guitarras eléctricas distorsionadas, ¿no? Porque nos van a suavizar esa parte de las frecuencias altas y pues, nos van a crear ese sonido un poquito más cálido que a veces es interesante. Aquí tendríamos pues una selección de micrófonos para guitarra eléctrica de Shure. El primero el SM57, ya sabéis, súper conocido. Un micrófono dinámico, cardioide. El PGA57, que sería la versión económica de la serie PG Alta de Shure, equivalente a un SM57. Otro micro bastante utilizado también es el Beta 57, que tiene algunas características similares, aunque el Beta 57, a diferencia del SM, pues nos va a dar más ganancias y nos van a dar unas frecuencias altas mayores que el SM57. Entonces, en función del tipo de sonido que estemos buscando, nos va a interesar más uno u otro. Y después micrófonos de condensador, ¿no? En el caso del Beta 27, que es un micrófono super cardioide, al igual que el Beta 57. Y el PGA 27, que sería también otro de la serie PG Alta, que como os he dicho es una serie más económica que tiene Shure. También un micrófono de condensador de gran diafragma. Y el KSM 313, que es un micrófono de cinta bidireccional. Después veremos algunas técnicas de grabación en estéreo y veremos cómo nos viene bien tener un micrófono bidireccional o en forma de 8. Para el que no sepa mucho sobre los micrófonos de cinta, pues bueno, los micrófonos de cinta fueron muy usados en los años 50 y una de sus principales características es que tiene una caída en respuesta a partir de 15.000 hercios. Por lo tanto, vamos a tener una frecuencia medios agudos y agudos mucho más controlada y nos va a dar un sonido menos chillón, ¿no? O sea, más cálido. Y se utiliza mucho pues en guitarras eléctricas con bastante caña, ¿no? Esto nos va a dar también ese sonido más antiguo, que a veces podemos estar buscándolo, ¿no? Ya os digo, muchos discos antiguos, grabaciones de los Beatles y tal, se utilizaban muchos micrófonos de cinta. Se han utilizado para baterías, para voces, pero en guitarra quizás es uno de los sitios donde se le saca mucho partido. Al igual que en los aéreos de batería, ¿no? Por ejemplo, para evitar un poco ese sonido chirriante de plato también se utilizan mucho. Aquí tenemos una foto de Slash utilizando un par de KSM 313, este micrófono de cinta, en directo. Por otro lado, es muy importante saber dónde ubicamos el micrófono, ¿no? Respecto al ampli. Entonces, si queremos un sonido más potente y con más brillo, tendremos que buscar el centro del cono. En el caso de que queramos algo más suave, conforme vamos desplazando del centro del cono hacia un lateral, hacia el exterior, el sonido se va suavizando. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas son muy importantes tenerlas en cuenta porque la primera ecualización que estamos haciendo la estamos haciendo conforme ponemos el micrófono. O sea, en el momento en que decidimos dónde ponemos un micrófono, ya estamos ecualizando y ya estamos direccionando ese sonido en una dirección, ¿no? Entonces, claro, si ya tenemos claro que queremos una guitarra pues más brillante, más potente, pues sabemos dónde tenemos que colocar el micro. Todas estas cosas son importantes porque después, evidentemente, sí que se pueden arreglar en postproducción y en mezcla. Pero sí que es verdad que, bueno, si tenemos ya algunos parámetros claros, esto nos va a ayudar después a no tener que corregir cosas que a lo mejor si lo hubiéramos se podrían haber evitado simplemente moviendo un poco el micrófono hacia un lado o a otro. Cuando tenemos ampli con varios conos, pues bueno, es interesante
A veces los amplis, pues no todos los conos nos suenan igual. Es interesante buscar esos conos que nos den mejor calidad de sonido. E incluso buscar aquellos amplis pues, que están más, o sea, aquellos conos donde estén más lejos del transformador de electricidad, ¿no? Que normalmente suele crear algún tipo de sonido. Entonces, bueno, todos estos consejos nos van a ayudar pues, a tener una señal mucho más clara y mucho más ideal a lo que estamos buscando. Respecto a la distancia, eh, es importante también qué papel va a tener la guitarra dentro de la mezcla. O sea, si es una guitarra que va a ser un efecto que vaya en un segundo plano, pues quizás podemos alejar un poco la guitarra del ampli. Tener en cuenta que guitarra más cerca del ampli, más cerca del cono, vamos a tener un sonido más inmediato, más en la cara, ¿no? Y si la alejamos, vamos a tener un sonido un poco más en segundo plano, un poco más distante. También tenemos que tener muy en cuenta el efecto proximidad, ¿no? Ya os he hablado varias veces sobre el efecto proximidad y bueno, se produce cuando acercamos un micrófono em, direccional, como por ejemplo puede ser el SM57, hacia el cono, también estamos realzando los graves, ¿vale? Las frecuencias graves. Entonces, teniendo en cuenta eso, que más cerca del micrófono vamos a tener más grave, a la vez vamos a tener un sonido más directo, ¿vale? Mucho más en la cara. Es interesante saber qué posición le buscamos. Como os decía antes, si nos interesa tener un arreglo de guitarra que vaya en un segundo plano, pues en ese caso nos va a interesar alejar el micrófono más del ampli, vamos a coger más sala, vamos a coger más ambiente, pero bueno, es la opción que estamos buscando. Lo que sí que es importante, que si queremos una guitarra que esté en primer plano, una guitarra que ya hemos grabado con un micrófono bastante lejos del ampli, después va a ser casi imposible ponerlo en un primer plano. Al revés sí, porque una guitarra que tenemos grabada cercanas, con reverb no la podemos llevar un poco atrás. Pero al revés es imposible. Otra técnica bastante usada pues es utilizar dos micrófonos, incluso más. Entonces, bueno, ejemplos de usos comunes, pues sería, por ejemplo, en guitarras distorsionadas, colocar un micrófono dinámico de bobina móvil y uno de cinta. Los vamos a poner en distintas partes del ampli, del cono, pero a la misma distancia, ¿vale? Para evitar problemas de fase. Después hablaremos un poco qué es eso de la fase y algunas técnicas, algunos trucos para evitarla. Entonces, si el de bobina móvil predomina sobre el de cinta, o sea, estamos dando más volumen a ese, el sonido va a ser más duro, más cortante, y si lo hacemos al revés, vamos a tener un sonido más cálido. O sea, si con el micrófono como ya os he comentado, de cinta, vamos a tener esa calidez. Por lo tanto, todo este tipo de apreciaciones son importantes, ¿no? Tenerla en cuenta para conseguir lo que estamos buscando. En el caso de que tengamos guitarras limpias, pues podemos colocar un dinámico cerca del cono y un condensador, por ejemplo, más alejada. Distancia mínimo 1 metro, ¿vale? Función también de la sala que tengamos. Esa combinación también nos puede funcionar muy bien. El dinámico nos va a aportar más definición ya que está más cerca y el de condensador nos va a captar más sala, ¿no? Y nos va a dar más profundidad. Como os comentaba antes, pues bueno, es importante tener en cuenta el tema de las cancelaciones, ¿no? A veces, o sea, las cancelaciones se producen cuando estamos grabando una misma fuente sonora con diferentes micros. ¿Qué pasa? Que a veces ciertas frecuencias se nos pueden cancelar y podemos perder pues graves o agudos en este caso de la guitarra. En el caso de que tengamos ese tipo de problemas, moviendo un poco uno de los micros, podemos corregir esa cancelación de fase. También, si en el caso de que estemos grabando, también se puede corregir después en edición cuadrando las dos ondas sonoras, ¿no? Pero bueno, ya os digo, todas estas cosas, si nos vamos dando cuenta en el momento y con un pequeño movimiento lo podemos corregir, va a ser mucho mejor que después tenernos que poner a editar y a cuadrar ondas en edición. Y otra técnica bastante frecuente es utilizar varios amplificadores, ¿no? En este caso, pues bueno,
conectamos la guitarra a través de algún tipo de split o de alguna salida directa que tengan los amplis y podemos conectar varios amplis y hacer varias tomas. O sea, varias, con varios micros vamos captando el sonido de estos que sale por los distintos amplificadores. Esto es muy usado en estudios, sobre todo para esas guitarras súper cañeras que escuchamos de algunos discos, yo qué sé. Eh, es súper importante utilizar, pues eso, varios amplis y tomas. Esto nos puede dar después muchos juegos, ya que vamos a tener diferentes sonidos de guitarra. Podemos seleccionar algunos sí, otros no, o combinarlos todos para conseguir, como ya os he dicho, pues eso, ¿no? Esos amplis, esas guitarras súper cañeras, ¿no? Sobre todo de muchos discos de rock duro, yo qué sé, ya sea Metallica o ya sea Rage Against the Machine, etcétera, ¿no? Guitarras muy cañeras, grabadas con muchos amplis. También cuando se meten muchos amplis en una sala, también es interesante a veces grabar la sala, ya que en la sala vamos a tener la mezcla de todas las señales que provienen de cada uno de los amplis. Entonces todo eso van a ser cosas que nos van a ayudar después a la hora de conseguir guitarras muy potentes. También se suele utilizar para grabar guitarras cañeras, pues por ejemplo utilizar de uno de estos splits, grabar la señal en otro ampli un poco más limpia. Y jugar un poco, esa señal limpia nos va a dar más cuerpo y más definición y toda la parte más distorsionada la sacamos de otro ampli. Entonces, bueno, todo este tipo de combinaciones son muy utilizadas y bastante comunes, ¿no? Por otro lado, también es bastante común el reamping, el reamplificar, que básicamente consiste en grabar aparte de que estemos grabando desde un ampli y tal, sacar una salida directa hacia el previo y la consola o el ordenador o lo que estemos utilizando para grabar. Y después tenemos siempre esa opción, la cual podemos reamplificar y pasarla por otro ampli. Esto es muy utilizado, por ejemplo, si tenemos un home studio pequeño, tú te grabas la guitarra en tu casa, pero después te vas al estudio o a tu local de ensayo y la reamplificas por otros amplis, mandas esa señal que has grabado a través de una tarjeta, de una ADI limpia, digamos, en el ordenador y la vuelves a pasar por un ampli y la captas con un micrófono. Esto nos va a dar mucho juego porque podemos jugar, pues eso, tenemos muchas opciones y sobre todo si en casa no tenemos pues los amplis o no tenemos el equipo o incluso nos podemos ir a un estudio donde tengan buenos amplis, buenos micros y reamplificarlo. De hecho, muchos discos se suelen hacer, se graban muchas cosas en el estudio, pero sí que es verdad que algunas cosas que en principio son guías, después acaban gustando y se reamplifican y se vuelven a grabar otra vez. Normalmente lo que es el proceso de pasar la señal del ordenador o donde lo tengamos grabado al amplificador se suele hacer con un tipo de dispositivos que se llaman reamper o reamper box, que sería como el proceso inverso a las cajas de inyección, ¿no? Entonces, bueno, esto también es una técnica súper, súper utilizada. Y otra técnica muy utilizada también, cada vez más en directo, son emuladores de ampli. Eh, Igualmente, grabamos una toma a través de una ADI, ya sea al ordenador, y después, pues con diferentes tipos de plugin, eh, VST, Amplitude, etcétera, se le da el sonido que buscamos. También hay mesas, como por ejemplo la Wii 24R con la que estamos utilizando, estamos trabajando estos días en estos talleres, que tiene ya una entrada de alta impedancia especial para conectar directamente nuestra guitarra, nuestro bajo, con emuladores de ampli ya directamente, ¿no? En este caso tiene un emulador de ampli Digitest y ahí tenemos emuladores, pues bueno, de Fender, de Vox, de Marshall, de muchos amplis diferentes. Es- sí que es verdad que en un principio, cuando empezaron todo el tema de los emuladores de guitarra, eh, algunos no estaban del todo conseguidos, pero hoy en día sí que es verdad que ya los emuladores funcionan bastante, bastante bien. Otro tipo de dispositivos a modo emuladores pues son los POD, ¿no? Que seguro que habréis utilizado, que igualmente se conectan y ya tienen previos, ya tienen un preset, ¿no? de amplificadores, incluso de micrófonos. O el Kemper, ¿no? Que se ha puesto también muy de moda últimamente y se utiliza un montón ya que podemos conectarlo. En este caso el Kemper te calca sonidos
de lo que sea, de cualquier tipo de ampli, de cualquier sonido, ya sea de nuestro ampli, que lo grabas en estudio y te lo pasas al aparato, o de cualquier disco. Y hay mucha gente que incluso ya en directo no utiliza amplificadores, sino que utiliza este tipo de emuladores, como por ejemplo el Kemper o un Pod, etcétera. Lo envía a mesa directo y por in-ear tiene la señal de su guitarra y con eso consigue, pues bueno, básicamente tener un escenario limpio de ruido. Al final en el escenario prácticamente tienen la batería, todos van con in-ear y, y entonces, bueno, eso nos ahorra muchos problemas de acoples y de ruido, ¿no? Dentro de monitores. Entonces, bueno, son bastante utilizados eso, los emuladores de ampli. Vamos a pasar a la toma de sonido de guitarras acústicas o españolas. Y vamos a ver, pues bueno, algunas técnicas y igual vamos a ir viendo algunas características. Entonces, bueno, lo primero, a diferencia de las guitarras eléctricas, en la grabación de guitarras acústicas influye mucho el instrumento en sí, el espacio, el cómo se toca. Evidentemente las guitarras eléctricas también, pero no tanto, ya que aquí va a influir mucho la madera, o sea, va a influir mucho más que la guitarra eléctrica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a veces cuando utilizamos algún tipo de pastillas o de previos que vienen incorporados en la guitarra, a veces nos faltan un poco de sonido. Por lo que siempre un micrófono nos va a ayudar a tener un sonido más natural. Sí que es verdad que muchas veces en directo, por las características de la música y de los músicos, no hay la opción de poner un micrófono, ¿no? Imaginaros pues un grupo, yo qué sé, más movido, donde el guitarrista va con una acústica y se mueve por el escenario. En ese caso no tendríamos mucha opción de micro, entonces sí que tendríamos que tirar pues bien de micros incorporados, ¿vale? Que van con pinzas dentro de la guitarra o bien a través de pastillas y previos. Entonces, bueno, este tipo de cosas son interesantes. Evidentemente, en un estudio es mucho más fácil grabar con una guitarra, con micrófono, que en un directo donde en este caso el guitarra se mueve, pues lo que os he dicho, ¿no? Va a ser mucho más complicado. Entonces, pues aquí, como siempre, lo primero que tenemos que tener para grabar o para que esa guitarra nos suene bien, también en directo, es una guitarra que suene bien y con todas las características que conlleva que una guitarra suene bien, desde que esté quintada y afinada a tener unas buenas cuerdas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas son importantes tenerlas en cuenta. Y en el caso de que vayamos a grabar y no tengamos una guitarra decente, pues vuelvo a decir lo que he dicho antes, no se puede hacer milagro, es interesante si tenemos la opción de poder pedir, alquilar o lo que sea, una guitarra que suene mejor, pues nos va a ayudar mucho a tener mejor sonido. Normalmente las guitarras, respecto a la selección del micrófono, las guitarras acústicas, como os he dicho, tienen muchos matices y sobre todo es importante en las altas frecuencias, ¿no? Y por esta razón, pues se utilizan sobre todo micrófonos de condensador. Micrófonos de condensador de diafragma pequeño nos van a captar más los matices agudos, ¿vale? Esos sonidos más brillantes. Y micrófonos de condensador de gran diafragma nos van a dar un poco de sonido más cálido y vamos a compensar ese sonido de algunas guitarras que ya de por sí suenan demasiado agudas, ¿no? En el caso del patrón polar del micrófono, si estamos en un estudio con una buena acústica, una guitarra con un micrófono con un patrón polar omnidireccional nos puede ayudar mucho porque va a captar, pues eso, va a captar también toda la sonoridad de la sala. En directo, pues lo más común es utilizar un micrófono cardioide, un micrófono más direccional, para evitar precisamente que te coja ruido ajeno que no nos interesa. Aquí tendríamos algunos micrófonos de Shure, muy utilizados para guitarras acústicas o guitarras españolas. Aquí tendríamos el SM81, un micrófono muy utilizado, micrófono de condensador cardioide, el KSM137, el SM27. Quizás normalmente en directo se suelen utilizar más micrófonos de patrón polar, de diafragma pequeño, cardioides,
Y en estudio, pues sí que a veces utilizamos más condensadores de gran diafragma. Sí que podemos ver algún directo con que se utilicen micrófonos de gran diafragma, pero no es lo más común. Después también es muy interesante, por lo que os decía antes, ¿no? Utilizar micrófonos que tengan un patrón polar bidireccional en forma de 8 para utilizar diferentes técnicas de grabación estéreo. En el caso del KSM44 es un micrófono condensador con un patrón polar conmutable, ¿no? Y tenemos la opción de que sea omnidireccional, que sea cardioide y que sea bidireccional. Entonces es un micro muy, muy potente, sobre todo porque eso, porque tenemos tres patrones polares diferentes en el mismo micro. Y después un micro muy utilizado también, sobre todo para guitarras españolas, guitarras flamencas, suele ser el SM11, que es un micrófono lavalier en miniatura, dinámico, omnidireccional, ¿no? O sea, se pone en el agujero con pinza y nos va a ayudar mucho pues a sacar otra sonoridad. Normalmente se suelen utilizar en directo para guitarras flamencas. Tener en cuenta que también, por lo general, las guitarras flamencas o acústicas, sobre todo si es algo más de no muy de mucho jaleo, se suelen utilizar en sitios un poco más amables, con menos ruido, y entonces es bastante útil utilizarlo, por ejemplo, en el caso del lavalier del SM11, junto a, por ejemplo, a un SM81. Entonces vamos a captar diferentes sonoridades que nos van a ayudar pues a tener un buen sonido. ¿Vale? La ubicación del micrófono. Esto pues es bastante importante. Para empezar, o sea, sobre una posición estándar sería en torno al traste 12. Si tiramos el micrófono un poco más hacia el mástil, vamos a tener más sonido más brillante. Y si lo tiramos más para la boca, vamos a tener un micrófono mucho más grave. Entonces, en esta zona de aquí solemos tener un sonido mucho más equilibrado, ¿no? Aquí vuelvo a decir lo que os he dicho antes. Conforme tenemos el micrófono puesto, ya estamos ecualizando. Si vemos que esa guitarra nos suena muy brillante demasiado, porque la guitarra por sí ya suena muy aguda, pues podemos tirar un poquito hacia el cono. Entonces es interesante como partida. Después hay muchas otras posicionamientos de guitarra, pero como partida y sobre todo en directo suele ser como un clásico esta posición y no nos va a fallar. Y ya a partir de ahí pues jugamos un poco. Como os he dicho, pues bueno, guitarra, si acercamos el micro vamos a tener un sonido mucho más seco y si lo separamos un poco vamos a tener más sonido de sala. Entonces hay que tener en cuenta eso, buscar el equilibrio y sobre todo, muy importante, poner el micrófono de manera que no molestemos al músico. Tampoco le podemos poner al guitarrista el micrófono encima de la mano porque eso le va a condicionar un poco a la hora de tocar. Y bueno, como os comentaba antes, pues es bastante común eso, ¿no? Utilizar algún tipo de apoyo de micrófono tipo lavalier, situado normalmente aquí adentro, y hacer un balance entre ambas, entre ambas señales, ¿no? A veces también se puede poner, si queremos conseguir una señal un poco más cálida, un micrófono un poco más retirado apuntando a la zona del puente, ¿no? A esta zona de aquí, que también es una zona que nos puede aportar pues cierta calidez con respecto a esta parte más cerca del mástil que nos va a dar mucho más brillo. Como os decía antes, se puede utilizar, es bastante común de hecho utilizar técnicas estéreo, ¿no? Sobre todo en estudio. En directo también se pueden utilizar, pero sí que es más común utilizarlo en estéreo, en estudio, perdón. Normalmente tener en cuenta que en directo siempre tenemos que ir a lo seguro, no tenemos tanto tiempo para mover micros y para calcular. Entonces, a no ser que sea una banda o un músico con el que estamos vamos de gira con él y estamos acostumbrados y tenemos el set súper calculado y todo muy medido, a veces pues todo este tipo de grabaciones en estéreo y tal son más, se suelen dejar más para el estudio.
Esta técnica, la mid-side, sería una de las más utilizadas a la hora de grabar guitarras acústicas, guitarras españolas, y también es muy utilizada cuando se graban, por ejemplo, a cantautores que van con la guitarra y directamente cantando, lo hacen en directo, porque nos van a dar bastantes opciones y nos van a dar un estéreo, con dos micrófonos, nos va a dar bastantes posibilidades de tener una señal mucho más rica, ¿no? Normalmente se suele poner un micrófono cardioide o supercardioide mirando al instrumento. Imaginemos que estamos de cara a estos dos micrófonos. Entonces, el cardioide o supercardioide estaría apuntando a la fuente, a la guitarra en este caso. Y un micrófono bidireccional en forma de 8, este que tenemos aquí abajo, a 90 grados. Entonces vamos a captar sonido por aquí y vamos a captar sonido por aquí. Tener en cuenta que una de las características principales de los micrófonos en forma de 8 es que en las zonas muertas realmente sí que son muertas, o sea, sí que no capta sonido, son zonas casi sordas. Otro tipo de micrófono, por ejemplo un cardioide, aunque tenga la principal captación de sonido por una parte, por detrás nos puede captar algunas frecuencias, ¿no? Pero los bidireccionales sí que son, las partes que no capta sí que son bastante fieles a ningún sonido. Entonces, bueno, con esta técnica se suele duplicar esta señal, la señal del bidireccional, se panea L y R y a uno de los dos se le cambia la fase, ¿no? Y entonces vamos a tener una imagen estéreo bastante útil. Y ya os digo, se utiliza mucho también en eso, en tipos de grabaciones de cantautores, ¿no? O sea, donde se graba guitarra y voz a la vez. Y nos van a dar unos sonidos bastante interesantes. A mí el estéreo en grabación es algo que me fascina y os animo a que probéis cosas con el estéreo porque con pequeñas cosas, pequeños trucos, pequeños experimentos que hagamos, las guitarras pueden coger mucha vida. Por ejemplo, algo que a mí me gusta hacer mucho es utilizar dos tipos de reverb paneados. Un reverb paneado en L y otro reverb paneado en R. Diferentes tiempos, diferentes características del reverb. Y simplemente con abrirte, aunque sea una guitarra en el centro, y simplemente con el abrirte los dos reverb en estéreo muy abiertos, ya crea una sensación diferente y se consiguen sonidos muy, muy interesantes. Así que os animo a que probéis mucho con el estéreo, incluso aunque sean instrumentos que aparentemente se graban en mono y que no tienen tanto juego estéreo, sí que se le puede sacar bastante partido. Otra técnica bastante utilizada es la técnica XY, que son micrófonos. Estas técnicas se llaman técnicas coincidentes porque los micrófonos están muy juntos, ¿no? O sea, están casi superpuestos. En este caso el X está superpuesto uno encima de otro y inclinados en 90 grados, ¿no? Como veis aquí en la foto. Y bueno, aquí un poco es buscar el ángulo donde un micrófono me capte la parte más brillante, más aguda del mástil y en otro la parte más grave, más mediosa y hacer un equilibrio. A veces es complicado encontrar ese punto de ángulo, pero también funcionan muy bien. Sobre todo, ya os digo, son técnicas para hacerla en estudio con más tiempos y darle un poco ahí de vueltas. Como os comentaba antes, cuando se graba también se puede utilizar varios micrófonos en paralelos. No tienen por qué ser técnicas coincidentes, ¿no? Se pueden poner micros separados. Y aquí es muy importante respetar ciertas normas de distancia. Hay una regla que se llama la regla 3-1 y con esto nos aseguramos no tener problemas de fase. Los problemas de fase, lo que os decía antes, ¿no? Cuando estamos grabando una misma fuente con dos micrófonos, la señal está llegando a diferente tiempo a cada micrófono y como la señal es la misma, eso nos puede provocar que se cancelen algunas frecuencias. Entonces, para evitar ese tipo de cancelaciones, se utiliza esta técnica 3-1 que dice que el segundo micrófono tiene que estar a 3 veces respecto del primer micrófono la distancia que hay entre el primer micrófono y el instrumento. ¿Vale? Entonces, sí, bueno, si tenemos una distancia de 3 centímetros,
pues multiplicamos por 3, el segundo micrófono tendremos que ponerlo a 9 centímetros respecto al otro micrófono. Esto nos va a ayudar, pues eso, problemas de cancelación de fase. Aquí tenemos un poco una gráfica donde se muestran pues dos ondas sonoras. Aquí van sin cancelación de fase, ya que las dos ondas llegan al micrófono de la misma manera, pero en este caso de la derecha llegan a distinto tiempo a los micrófonos, por lo que se van cancelando algunas fases, ¿no? En este caso lo he puesto muy exagerado para que se entienda, ¿no? Cuando aquí subimos, estamos positivos, aquí estamos negativos, entonces se nos van a ir restando, pues eso, sobre todo graves, agudos. A veces nos puede sonar un poco una señal parecida a un phaser o un flanger. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas es importante tenerlo en cuenta. Y otra opción bastante usada, como os comentaba antes, hay muchas guitarras que vienen con sus pastillas incorporadas y por las características del concierto y de la música no hay manera de ponerle un micrófono. O incluso si tenemos la opción de ponerle un micrófono y queremos reforzarlo, también se puede sacar a través de una caja de inyección, de una DI. Una DI básicamente lo que hace es convertirnos señales de no balanceadas en balanceadas para evitar que cuando tiramos cables largos pues nos coja ruidos o interferencias, ¿vale? Y por otro lado nos va a convertir señales de alta impedancia en baja impedancia. Tener en cuenta que las guitarras, pues el circuito que tiene dentro funciona en alta impedancia y las mesas de mezclas profesionales trabajan en baja impedancia. Entonces tenemos que convertir esa señal de alta a baja para que la información, digamos, que pasamos, información de eléctrica que pasamos de un elemento a otro, sea la máxima y evitarnos, pues eso, evitamos pérdida de frecuencia. Hay muchas mesas que tienen su entrada de alta impedancia para conectarnos directamente a la guitarra, ¿no? Antes comentaba la Wii 24 y bueno, hay otro montón de más de mesas, Signature, la de Soundcraft, todas estas suelen tener un par de canales con entrada de alta impedancia. Las cajas de inyección, las DI, pueden ser activas o pasivas. Las activas necesitan ser alimentadas por Phantom o por una pila, mientras que las pasivas no. Otra técnica también bastante útil de una DI, imaginaros que hay un guitarrista que toca sentado, por lo tanto podemos ponerle un micrófono perfectamente, pero además la guitarra tiene también una señal para sacarla a través de un jack. Entonces es bastante útil tener las dos señales y sobre todo para el monitor voy a tirar más de la señal de la DI, ¿vale? Que del micrófono. Eso nos va a evitar muchos problemas de acople. Entonces, bueno, siempre que podamos tener varias fuentes sonoras nos va a venir bien para jugar y para sacar diferentes matices de esas dos señales y tener evidentemente una señal más grande. ¿Vale? Y ya para ir terminando, vamos a ver pues la toma de sonido de bajos, que no son una guitarra, evidentemente, pero se le asemeja y bueno, tiene las características son similares, así que he considerado también meterla y así vemos un poco sobre captación de bajos. Para empezar, pues bueno, al igual que con la guitarra eléctrica, tenemos que tener claro si ese es el sonido que queremos. O sea, que mi ampli y mi bajo me suene bien. Una vez que me suena bien al natural, pues ahora la segunda fase vamos a microfonear, vamos a captar ese sonido. Pero lo primero, si el bajo no me suena bien así a pelo sin microfonear, después va a ser muy complicado que suene bien en un concierto o en una mezcla de una grabación, ¿no? Entonces eso es lo de siempre. Intentar que el instrumento suene lo mejor posible. En el caso de la toma de sonido, pues aquí vamos a tener varias opciones. Por un lado va a ser a través de un micrófono, captando el sonido que sale por el ampli.
Y se puede conjugar también con captar el sonido a través de una DI. De hecho, esta es la técnica más utilizada. Micro al ampli, ahora veremos algunos micros, y normalmente suelen tener una salida directa del ampli, y de ahí pasamos a través de una caja de inyección, o si bueno, tenemos un ampli que ya sale con salida balanceada, pues lo podemos incluso conectar ya directamente a la mesa. Pues bueno, lo más normal es pasarlo a través de una DI. Y otra opción sería hacerlo solo con caja de inyección, en el caso de grabaciones, y después pues igualmente hacer un reamp, ¿no? Una reamplificación. Tendríamos que buscar un micrófono, pues bueno, que aguante unos niveles altos de presión sonora, como por ejemplo el Beta 52, que es un micrófono que si estuvisteis alguno en el taller anterior que hablamos sobre batería, pues es un micrófono muy utilizado para el bombo de la batería, al igual que el Beta 91A. Estos son dos micrófonos que se utilizan para bombos y para bajos, ya que soportan mucha presión sonora y dan una buena respuesta en graves. Y aquí tendríamos el PGA 52, que también, como hablamos el otro día, pues bueno, es una versión más económica del Beta 52 y que también da muy buen resultado. Respecto al patrón polar, cuando estamos en directo, ahí no tenemos mucha duda, vamos a utilizar un micrófono más directo, cardioide o supercardioide. Pero si estamos en estudio, a veces en un estudio que tenemos una sala que suene bien, nos puede interesar utilizar un micrófono omnidireccional. ¿Por qué? Porque nos interesa captar toda esa sonoridad en la sala y nos va a sonar mucho más natural. ¿Vale? Entonces, si estamos en un buen estudio, un micrófono omnidireccional nos puede dar un sonido bastante bueno y eso, bastante natural. En el caso de que estemos en una sala no con tan buena acústica y en directo, el que nunca falla es utilizar un micrófono directivo, cardioide o supercardioide. La posición, pues bueno, un poco similar a los amplificadores de guitarra, ¿no? Con el micro más enfocado al centro del cono, nos va a dar más brillo, más presencia. Y si lo enfocamos un poco a la parte exterior del altavoz, nos va a dar un tono más cálido. Otra cosa importante es, sobre todo en los amplis de bajo, que suelen ir a ras del suelo, es que si utilizamos uno de los conos que están más pegados al suelo, va a depender el suelo que tengamos. O sea, si es de madera, si tenemos una moqueta, si es de azulejo, eso va a influir un poco, ya que nos va a captar un poco de la reflexión del suelo. Entonces, bueno, eso también es importante tenerlo en cuenta. Y como os comentaba antes, pues bueno, es bastante usado en directo y en estudio utilizar siempre, captar una toma adicional a través de una DI. Entonces vamos a tener siempre una señal de backup, de refuerzo, que después nos va a ayudar pues a añadir cierto contenido frecuencial en función del ampli que estemos utilizando. A veces podemos captar la señal más grave del ampli, en el caso de que tengamos una señal más limpia y más redonda, o ha habido veces, por ejemplo, que hay muchos bajistas que utilizan pedales de distorsión y tal en el bajo, entonces nos puede venir bien la DI para sacar esa señal más limpia, más redondita, y con el sonido que sale del bajo lo reforzamos. Entonces utilizaríamos dos canales en la mesa de mezcla, tanto en directo como en grabación. O sea, vamos a tener dos canales, uno de entrada directa y otra de micrófono. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí es lo que os tenía preparado hoy. Voy a ver un poco si hay algunas preguntas y vamos a ir viendo algunas.